El nombre de Daniel Sancho resonó con una fuerza repentina y brutal. Explotó en el escenario internacional, no por arte, sino por horror. Antes de la oscuridad, él era simplemente un joven, un chef con aspiraciones, alguien que se movía en círculos de privilegio, quizás dando ese mundo por sentado. Era hijo de un actor famoso, Rodolfo Sancho, y nieto de otra leyenda, Sancho Gracia, el inolvidable Curro Jiménez. Esta historia comienza no en un estudio de cine, sino en un lugar que parecía el paraíso: Tailandia, la isla de Koh Phangan, un destino sinónimo de fiestas de luna llena, aguas turquesas y sueños de mochileros. Daniel Sancho visitaba frecuentemente este rincón idílico del mundo. Conocía sus ritmos, sus playas escondidas, su vibrante vida nocturna. Pero debajo de esta superficie pulida, una tormenta se estaba gestando. Una tensión oculta, una relación secreta, estaba a punto de detonar con la fuerza de una bomba. La víctima fue Edwin Arrieta Arteaga, un respetado cirujano plástico de Colombia, un hombre de 40 y tantos años, exitoso, con una vida construida con mucho trabajo y dedicación. No era solo un nombre en un informe policial, era un hijo, un hermano, un amigo. Viajó a Tailandia para encontrarse con Daniel Sancho, un viaje que probablemente anticipaba con emoción. El encuentro entre Arrieta y Sancho no fue casualidad. Fue la culminación de una relación envuelta en secreto, una conexión que se había convertido en una fuente de inmensa presión y conflicto. El crimen en sí fue un acto de violencia extrema, un punto de no retorno en una relación que, según Sancho, se había vuelto tóxica y asfixiante. Dentro de las paredes de su bungalow alquilado, lejos de las miradas curiosas, la tensión que había estado latente durante días finalmente explotó. Según la investigación policial y la propia confesión de Sancho, una acalorada discusión estalló entre los dos hombres, convirtiendo el refugio vacacional en el epicentro de una tragedia. El paraíso, con sus palmeras y la brisa del océano, se convirtió en una cámara sellada de rabia. La disputa, según la versión de Sancho, giraba en torno a su deseo de terminar la relación y las supuestas amenazas de Arrieta de dañar su reputación y la de su familia. Cada palabra era un combustible añadido al fuego. Lo que comenzó como una conversación tensa, escaló con una velocidad aterradora, empujando a ambos hombres hacia un abismo del que solo uno saldría con vida. En un instante de furia ciega, las palabras dieron paso a la violencia física. Sancho afirma que empujó a Arrieta, quien perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza fatalmente contra el borde de la ducha. El sonido sordo del impacto resonó en el pequeño baño, seguido de un silencio sepulcral. En ese momento, la vida de Edwin Arrieta se extinguió. El cirujano colombiano yacía inmóvil en el suelo. El pánico se apoderó de Sancho, pero pronto sería reemplazado por una escalofriante y metódica determinación. Pero el horror no había hecho más que empezar. Ante la irreversible realidad de la muerte de Arrieta, Sancho no llamó a la policía. No buscó ayuda. En su lugar, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida y definiría la brutalidad del crimen. Lo que siguió fue un intento frío y metódico de borrar a un ser humano, de hacer desaparecer un cuerpo como si nunca hubiera existido, pieza por pieza. En las horas siguientes, Daniel Sancho, el chef, aplicó su conocimiento de anatomía y su habilidad con los cuchillos para un propósito que hiela el alma. Las cámaras de seguridad de una tienda local lo captaron con una calma desconcertante. Su lista de compras era siniestra: una sierra, cuchillos adicionales, guantes de goma, productos de limpieza y bolsas de basura. Artículos mundanos comprados para un acto inimaginable. Un plan macabro que ya se estaba formando en su mente. De vuelta en el bungalow, bajo el manto de la noche tropical, comenzó la tarea más espantosa. Durante horas, en el baño de la cabaña, desmembró el cuerpo de Edwin Arrieta. Separó meticulosamente los restos, empaquetándolos en las bolsas que acababa de comprar. Fue un proceso calculado, deliberado y horriblemente íntimo, llevado a cabo con una aterradora claridad mental en la húmeda noche tailandesa. Cada corte era un paso más para ocultar su crimen, un intento desesperado por reescribir la historia de esa noche fatal. El principio del fin del plan desesperado de Daniel Sancho no llegó de una operación policial sofisticada, sino de las manos de un humilde recolector de basura. Un trabajador que revisaba los montones de basura en el vertedero de la isla. Era una bolsa de plástico negra,
más pesada de lo que debería ser. Dentro, envuelta en más plástico, había una pelvis humana. Y otras partes. Al mismo tiempo, otra pieza del rompecabezas emergía del mar. Un kayakista, remando cerca de la orilla, vio una extraña bolsa flotando en el agua. La policía local, liderada por figuras que pronto se harían familiares para los medios de comunicación de todo el mundo, lanzó una investigación a gran escala. Fue en este punto que Daniel Sancho, en un acto de audacia que rayaba en la locura, cometió su error más crítico. Impulsado por una extraña mezcla de pánico y un bizarro intento de controlar la narrativa, se dirigió a la estación de policía de Koh Phangan, creyendo que podía manipularlos. Pero no fue a confesar. Su plan era mucho más retorcido: reportar la desaparición de Edwin Arrieta. Con una calma ensayada, intentó hacerse pasar por un compañero preocupado. Sin embargo, los oficiales experimentados notaron de inmediato inconsistencias y una calma que parecía demasiado forzada. Los investigadores no se dejaron engañar. Mientras Sancho esperaba, trabajaron pacientemente, revisando las grabaciones de seguridad. Y allí estaba la evidencia condenatoria. Daniel comprando cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Las herramientas no de un amigo preocupado, sino de alguien que planeaba un acto horrendo. Cuando le presentaron la innegable evidencia de sus compras, la máscara de inocencia que Daniel Sancho llevaba se hizo añicos. Su historia se desmoronó bajo el peso de las pruebas. La presión en la sala de interrogatorios se volvió insoportable. Finalmente, confesó. Con esto, la policía tailandesa se embarcó en una fase crucial: la reconstrucción del crimen, un procedimiento estándar para corroborar la confesión. Daniel Sancho, ahora un prisionero encadenado, fue llevado de vuelta a la villa y a la playa, obligado a representar cada uno de sus terribles actos. Las imágenes de esta reconstrucción, con un Sancho extrañamente cooperativo, fueron transmitidas por todo el mundo. Ver al asesino confeso recrear con calma el desmembramiento de su víctima para las cámaras fue un espectáculo macabro que dejó al público horrorizado y perplejo. En el momento en que se dio a conocer la noticia, el caso de Daniel Sancho se convirtió en un fenómeno mediático internacional. En España fue un terremoto. El público estaba dividido. Algunos expresaron horror y condena, mientras que otros buscaron explicaciones, incapaces de reconciliar al apuesto joven chef con el brutal asesino descrito por la policía. Para la familia de Edwin Arrieta, el frenesí mediático fue una fuente de profundo dolor. Estaban de luto por la horrible pérdida de su hijo y hermano, y tuvieron que hacerlo bajo la implacable mirada del ojo público. Al otro lado estaba la familia Sancho, sumida en una pesadilla propia. Su padre, Rodolfo Sancho, un actor respetado y reservado, se encontró de repente en el ojo de la tormenta. El juicio de Daniel Sancho comenzó en abril de 2024, atrayendo una atención mediática sin precedentes al Tribunal Provincial de Koh Samui. Cámaras de todo el mundo se agolpaban en las puertas, esperando cualquier detalle de un caso que había conmocionado a 2 continentes. Dentro, la tensión era palpable. La fiscalía presentó un caso meticuloso, argumentando que cada acción de Sancho, desde la compra de herramientas hasta el desmembramiento, apuntaba a un asesinato premeditado. Por su parte, la defensa luchó por presentar una narrativa de un altercado que se salió de control, una tragedia accidental. Lo que estaba en juego era increíblemente alto. No solo la libertad de un hombre, sino la verdad detrás de un acto de violencia incomprensible. Tras meses de testimonios y pruebas, el veredicto fue entregado en agosto de 2024. El silencio en la sala se rompió cuando el juez declaró a Daniel Sancho culpable de asesinato premeditado. La sentencia final fue la máxima posible: cadena perpetua. Esta decisión significaba un futuro confinado a las duras condiciones de una prisión tailandesa, un mundo completamente alejado del lujo y los privilegios que una vez conoció. Para la familia de Edwin Arrieta, fue un momento de justicia sombría. Para la de Sancho, el comienzo de una pesadilla sin fin. A día de hoy, 18 de agosto de 2025, Daniel Sancho sigue encarcelado en Tailandia. Está cumpliendo su cadena perpetua. La batalla legal está lejos de terminar, con probables apelaciones. La situación es un juego de espera. El caso de Daniel Sancho será recordado por mucho más que sus brutales hechos. Ha dejado una marca indeleble en la conciencia pública, una escalofriante fábula moderna sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada pulcra.
se erige como una advertencia sobre la fragilidad de la vida, los secretos que guardamos y la aterradora velocidad con la que el paraíso puede perderse. El eco de ese día en Koh Phangan es una parte permanente de nuestra memoria colectiva. Un capítulo oscuro que sirve como un recordatorio poderoso e inquietante de la capacidad de violencia que yace dentro del corazón humano.